¿Qué pasaría si la razón por la que ya no caminas como antes no tiene nada que ver con tu edad? ¿Qué pasaría si el problema no está en tus rodillas, no está en tu cadera, no está en el desgaste natural de los años, sino en algo completamente diferente que ningún médico ha tenido tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos? ¿Y qué pasaría si la solución más importante no es una cirugía, no es una inyección, no es un medicamento, sino una conversación que debería haber ocurrido hace años y que vamos a tener ahora mismo? Quédate, porque lo que viene en los próximos minutos podría cambiar completamente cómo entiendes lo que está pasando en tu cuerpo. Sé exactamente cómo te sientes. Te levantas por la mañana y los primeros pasos son los más difíciles. Hay una rigidez, una resistencia, como si tu cuerpo necesitara varios minutos para recordar cómo funcionar. Caminas hacia la cocina y notas que te inclinas ligeramente hacia un lado, o que arrastras un pie sin querer, o que necesitas apoyarte en la pared, en el mueble, en cualquier superficie que esté cerca. Has ido al médico, te han dicho artritis, te han dicho artrosis, te han dicho que es el envejecimiento natural de las articulaciones, te han recetado antiinflamatorios, te han mandado fisioterapia, has hecho los ejercicios, has tomado las pastillas, has comprado las plantillas, el bastón, los zapatos especiales, y sigues sin caminar recto. Lo que nadie te dijo, y lo que el trabajo más reciente publicado en el Journal of Neurology en 2022 documenta con claridad, es que en adultos mayores de 60 años, más del 40% de los casos de alteración de la marcha, esa incapacidad de caminar recto, fluido, estable, tienen una causa primaria que no está en las articulaciones, están en el sistema nervioso, en la circulación cerebral, en déficits nutricionales específicos que afectan directamente la coordinación, el equilibrio y la señal que el cerebro envía a las piernas. No es el desgaste, es información que nunca llegó a tiempo. Mi nombre es la doctora Isabel Vargas, soy neuróloga con especialización en medicina geriátrica y llevo más de 21 años trabajando con pacientes mayores de 60 años que llegan a mi consulta con una queja que parece simple, pero que esconde una historia mucho más compleja. Doctor, ya no puedo caminar como antes. Y detrás de esa frase, en un número que continúa sorprendiéndome después de 2 décadas de práctica, hay causas identificables, tratables y en muchos casos completamente reversibles, que nadie había investigado porque todos habían asumido que la respuesta era obvia. La edad, el desgaste, lo inevitable. Pero aquí está lo que el más reciente trabajo científico dice con claridad. La marcha alterada en adultos mayores no es inevitable. Es frecuentemente el síntoma visible de procesos internos que tienen nombre, que tienen mecanismo y que tienen intervención específica. Si quieres recibir información como esta cada semana, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y quédate hasta el final, porque en los últimos minutos voy a darte un protocolo concreto de 3 pasos que puedes empezar esta misma semana. Antes de hablar de causas específicas, necesito explicarte algo que cambia completamente cómo entenderás todo lo que sigue. Caminar parece simple, un pie delante del otro, pero lo que realmente ocurre cuando das cada paso es una de las operaciones más complejas que tu sistema nervioso ejecuta de manera automática. Tu cerebro envía una señal a tus músculos responden. Tu sistema vestibular, el órgano del equilibrio en tu oído interno, envía información continua sobre la posición de tu cabeza en el espacio. Tu cerebelo coordina todos esos inputs simultáneamente y ajusta cada movimiento en fracciones de segundo. Tus ojos contribuyen información visual sobre el terreno, y tus pies, a través de millones de receptores de presión y posición en la planta, envían retroalimentación constante hacia arriba sobre cómo está distribuido tu peso. Todo eso,
Ocurre en menos de un segundo por cada paso. Piénsalo como una orquesta. Cuando todos los instrumentos funcionan perfectamente y el director tiene la batuta, la música fluye sin esfuerzo. Pero cuando uno de los músicos clave falla, cuando la señal entre el director y la orquesta se interrumpe, cuando los instrumentos de cuerda no están sincronizados con los de viento, lo que escuchas no es música, es ruido. Tu marcha alterada es ese ruido. Y el trabajo del diagnóstico correcto es identificar qué músico específicamente está fallando. Porque no todos fallan por la misma razón. No te vayas todavía, porque lo que viene ahora es la parte que más sorprende a mis pacientes cuando se los explico por primera vez. Quiero hablarte de Ramón. Ramón llegó a mi consulta hace 2 años, 69 años, exprofesor universitario. Había pasado los últimos 3 años visitando traumatólogos, fisioterapeutas y reumatólogos. Le habían diagnosticado artrosis de rodilla bilateral. Le habían hecho 2 infiltraciones de ácido hialurónico. Había completado 2 ciclos completos de fisioterapia. Tomaba antiinflamatorios regularmente. Seguía sin poder caminar recto. Además, había empezado a dar pasos pequeños, cortos, como si el espacio entre sus pies y el suelo se hubiera reducido. Su familia notaba que arrastraba ligeramente el pie derecho, especialmente cuando estaba cansado. Cuando Ramón entró a mi consulta, antes de sentarse, observé su marcha durante los 10 pasos que tardó en llegar desde la puerta hasta la silla. Pasos cortos. Base de sustentación amplia, es decir, pies más separados de lo normal. Reducción del braceo, los brazos casi inmóviles al caminar. Ligera inclinación hacia adelante del tronco. Inicio de la marcha con una pequeña vacilación, como si los pies dudaran antes de moverse. Ese patrón tiene un nombre. Se llama marcha apráxica frontal. Y no tiene origen articular. Tiene origen cerebral. Le pregunté a Ramón si había notado algún cambio en su memoria, si orinaba con más urgencia de lo normal, si había episodios de confusión leve. Me miró sorprendido. Me dijo, sí a las 3 cosas, pero pensé que era la edad. La resonancia magnética que pedí esa misma semana mostró hidrocefalia normotensiva, una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales que ejerce presión sobre los circuitos frontales que controlan la marcha, la continencia y la memoria. Una condición completamente tratable con una intervención específica. Ramón no tenía artrosis como causa principal. Tenía presión sobre su cerebro que nadie había buscado, porque todos miraban las rodillas. 3 meses después de su tratamiento, Ramón caminó desde la puerta hasta mi silla, sin que yo necesitara observarlo con atención clínica especial. Caminaba como caminaba antes. Me dijo, 3 años perdidos mirando en el lugar equivocado. Eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. Dime en los comentarios ahora mismo. Cuando describes tu dificultad para caminar, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Rigidez? ¿Inestabilidad? ¿Que los pies no responden como deberían? Solo una palabra. Eso me dice mucho sobre dónde puede estar el origen. Existen 4 causas específicas de marcha alterada en adultos mayores que los médicos rara vez mencionan en una consulta estándar. No porque no las conozcan, sino porque el tiempo no alcanza y la causa más visible, la articulación, siempre recibe la atención primero. La primera causa que nadie menciona es la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es indispensable para la producción de mielina, la vaina protectora que recubre los nervios y que permite que las señales eléctricas viajen desde el cerebro hasta las piernas de manera rápida y precisa. Cuando los niveles de B12 caen por debajo del umbral necesario, esa vaina se deteriora. Las señales se vuelven lentas, se distorsionan. El cerebro envía la instrucción de mover el pie y la señal llega tarde, atenuada, imprecisa.
El resultado visible es exactamente lo que muchos de mis pacientes describen. Sensación de piernas pesadas, dificultad para levantar los pies completamente al caminar, inestabilidad que empeora en la oscuridad o con los ojos cerrados, porque sin la información visual, el sistema nervioso no puede compensar la señal deficiente. Lo que hace particularmente insidioso a este déficit en adultos mayores es que puede existir con valores de laboratorio que parecen normales en el análisis estándar. El rango de referencia convencional para B12 sérica es amplio. Muchos neurólogos especializados en envejecimiento utilizan un umbral funcional significativamente más alto que el laboratorio marca como normal. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2019 documentó que adultos mayores de 65 años, con niveles de B12 en el tercio inferior del rango normal, valores que el laboratorio no marcaría como deficientes, mostraban velocidad de conducción nerviosa significativamente reducida y mayor incidencia de alteraciones de la marcha comparados con aquellos en el tercio superior. No deficiente en el papel, pero insuficiente para el sistema nervioso que necesita funcionar a plena capacidad. Si tomas metformina para la diabetes, inhibidores de la bomba de protones para el reflujo, o si llevas más de 2 años con cualquiera de estas medicaciones, tu absorción de B12 puede estar comprometida de manera significativa sin que nadie lo haya investigado. La segunda causa que nadie menciona es la hipotensión ortostática no diagnosticada. Cuando te pones de pie, tu sistema cardiovascular necesita redistribuir la sangre hacia arriba, hacia el cerebro, en menos de 3 segundos. En adultos mayores, ese mecanismo de compensación se vuelve más lento. En algunos, falla de manera repetida. Cuando el cerebro no recibe suficiente flujo sanguíneo, en los primeros segundos, después de ponerse de pie, la información que procesa para coordinar la marcha llega con un suministro de oxígeno reducido. Los circuitos de equilibrio y coordinación funcionan con menos recursos. Los primeros pasos, después de levantarse, son los más vulnerables. Muchos pacientes describen esto como mareo leve al incorporarse, que desaparece en unos segundos. Lo normalizan, lo llaman la cabeza. Pero si eso ocurre cada vez que te pones de pie, ese patrón tiene nombre clínico, tiene consecuencias documentadas sobre la marcha y el equilibrio, y tiene manejo específico. La hipotensión ortostática está presente en aproximadamente el 20% de los adultos mayores de 65 años, según datos de la American Heart Association. Y su relación con las caídas y las alteraciones de la marcha es directa y consistente en la literatura. La tercera causa que nadie menciona es la neuropatía periférica de origen no diabético. Cuando la mayoría de las personas escucha neuropatía, piensa en diabetes, y es cierto que la diabetes es la causa más frecuente. Pero existen múltiples causas de daño a los nervios periféricos en adultos mayores que no tienen nada que ver con el azúcar. Hipotiroidismo no controlado o subtratado, insuficiencia renal de bajo grado, exposición crónica a ciertos medicamentos, incluyendo estatinas en dosis altas, algunos antibióticos y quimioterapia previa, déficit de vitaminas del complejo BE, además de la BE12, vasculitis de bajo grado, alcohol en consumo moderado pero crónico durante décadas. Todos estos procesos dañan gradualmente los nervios que llevan información desde los pies hacia el cerebro. Y cuando esa información no llega correctamente, cuando el cerebro no sabe con precisión cómo está posicionado el pie en el suelo, la marcha se vuelve insegura, amplia, titubeante. Los pies buscan más contacto con el suelo, porque el cerebro no confía en la información que recibe. Esto se manifiesta como esa sensación de caminar sobre algodón o sobre una superficie inestable, aunque el suelo sea completamente plano y firme. Si reconoces esa descripción, lo que describes
es un problema de propiocepción, de información, no de articulación. La cuarta causa que nadie menciona es el síndrome de desacondicionamiento muscular profundo. Y aquí necesito ser muy directa contigo porque esta es la causa que más frecuentemente se confunde con artrosis y que más frecuentemente responde a una intervención específica. Después de los 60, la pérdida de masa muscular, lo que los especialistas llamamos sarcopenia, se acelera de manera significativa si no existe un estímulo activo para mantenerla. Se estima una pérdida de entre el 3 y el 5% de masa muscular por década después de los 30, que se acelera después de los 60 hasta el 1 a 2% anual en personas sedentarias. Pero aquí está lo que nadie explica claramente. La pérdida muscular en adultos mayores no es uniforme. Afecta de manera desproporcionada a las fibras musculares de tipo 2, las fibras de contracción rápida, que son responsables de los movimientos de reacción, los ajustes posturales rápidos, las correcciones de equilibrio en fracciones de segundo. Son exactamente las fibras que necesitas para caminar con estabilidad sobre terreno irregular, para corregir un traspiés antes de que se convierta en caída, para ajustar tu postura en movimiento. Cuando esas fibras se pierden, la marcha se vuelve lenta, cautelosa, rígida. No porque las articulaciones estén dañadas, sino porque el músculo que debería responder con rapidez ya no tiene la capacidad de hacerlo. Y la causa de esa pérdida, en la mayoría de los casos, no es inevitable. Es inactividad. Es proteína insuficiente en la dieta. Es la ausencia del estímulo específico que esas fibras necesitan para mantenerse. Voy a darte ahora el protocolo concreto. 3 pasos, empezando esta semana. El primer paso es la investigación correcta. Antes de cualquier intervención, necesitas información. Específicamente, pide a tu médico en tu próxima consulta estos 3 estudios que raramente se solicitan juntos en el contexto de alteración de la marcha. Primero, niveles de vitamina B12, con metilmalonyl acid y homocisteína como marcadores funcionales, no solo B12 sérica estándar. Esos 2 marcadores adicionales detectan deficiencia funcional aunque el valor de B12 parezca dentro del rango normal. Segundo, medición de presión arterial en posición acostada y de pie con un intervalo de 3 minutos entre ambas mediciones. Esa comparación diagnostica hipotensión ortostática de manera simple, sin equipamiento especial en cualquier consulta. Tercero, velocidad de la marcha cronometrada. Pide que te midan el tiempo que tardas en recorrer 4 metros a paso normal. Una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo es un indicador clínico validado de riesgo de caída y marcador de sarcopenia funcional. Este dato orienta de manera significativa el tipo de intervención que se necesita. El segundo paso es el estímulo muscular correcto. Si el problema primario o contribuyente es el desacondicionamiento muscular, el ejercicio correcto no es caminar más, es añadir resistencia. Las fibras de tipo 2 que se pierden con la edad y el sedentarismo responden únicamente al estímulo de resistencia, no al cardio, no a la caminata, a la resistencia. Esto no significa ir al gimnasio ni levantar pesas pesadas. Significa levantarse de una silla sin apoyarse en los brazos 10 veces seguidas. Significa subir un escalón con una pierna y bajarlo con control. Significa ponerse de puntillas con apoyo y bajar lentamente contando 3 segundos en el descenso. Esos ejercicios, realizados con resistencia progresiva, generan el estímulo que las fibras de tipo 2 necesitan para mantenerse. Y la proteína dietética en cantidad adecuada, al menos 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día distribuida en las 3 comidas principales, proporciona el material de construcción que el músculo necesita para responder a ese estímulo.
Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine en 2021, que analizó 49 estudios con más de 3.000 adultos mayores, documentó que el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada producía mejoras significativas en velocidad de marcha, equilibrio y fuerza de piernas en adultos mayores de 65 años en un período de 8 a 12 semanas. 8 semanas. No es un horizonte lejano. El tercer paso es la modificación del entorno nocturno. Esta es la intervención que nadie menciona y que tiene impacto inmediato desde la primera noche. La mayoría de las caídas en adultos mayores no ocurren durante el día, mientras están activos y atentos. Ocurren durante los desplazamientos nocturnos, cuando se levantan para ir al baño a las 2 o las 3 de la madrugada, con el sistema nervioso en estado de sueño, con la presión arterial en su punto más bajo, con la musculatura fría y sin activación. 3 cambios concretos para esta noche. Primero, pon una luz de baja intensidad en el recorrido desde la cama hasta el baño. La información visual es el sistema compensador más rápido cuando la propiocepción falla. Darte esa información visual instantánea al levantarte reduce el riesgo de alteración del equilibrio de manera inmediata. Segundo, antes de ponerte de pie en la noche, siéntate en el borde de la cama durante 30 segundos antes de levantarte. Ese tiempo permite que el sistema cardiovascular redistribuya la sangre hacia el cerebro y reduce la hipotensión ortostática en ese momento de máxima vulnerabilidad. Tercero, si usas calcetines para dormir, asegúrate de que tengan suela antideslizante o cámbialos por calcetines normales. Los calcetines lisos sobre el suelo de madera o cerámica son uno de los factores más consistentes en las caídas nocturnas de adultos mayores y uno de los más fácilmente eliminables. Costo total de estos 3 cambios: prácticamente 0. Quiero que salgas de este video con algo absolutamente claro. El hecho de que ya no camines como antes no es simplemente tu edad. No lo fue nunca. Lo que puede haber sido el obstáculo real, sin que nadie te lo explicara directamente, es la suposición de que la causa era articular y por lo tanto inevitable, cuando en muchos casos la causa es neurológica, circulatoria, nutricional o muscular, y por lo tanto completamente abordable. Ramón recuperó su marcha después de 3 años, buscando la respuesta en el lugar equivocado. No porque el sistema haya fallado intencionalmente, sino porque el tiempo de consulta no alcanza para hacer todas las preguntas correctas. Tú puedes hacer esas preguntas. Esta semana, en tu próxima consulta, pide los 3 estudios que mencioné. Vitamina B12 funcional con marcadores adicionales. Presión arterial ortostática. Velocidad de marcha cronometrada. Lleva ese papel escrito a mano si es necesario. Esas 3 palabras, esos 3 estudios, orientan la conversación hacia donde necesita ir. Esta noche, pon la luz en el pasillo. Siéntate 30 segundos antes de levantarte. Ese gesto simple puede ser la diferencia entre una noche segura y una caída que cambia todo. Recuerda que este video es únicamente para fines informativos y educativos. Consulta siempre a tu médico personal antes de hacer cualquier cambio en tu tratamiento, porque cada persona es diferente y cada situación requiere evaluación individual. Si este video te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo. Cada semana comparto información como esta, diseñada específicamente para ayudarte a entender lo que está pasando en tu cuerpo después de los 60, con datos reales, sin promesas falsas y sin complicaciones innecesarias. Dale like si encontraste valor aquí. Compártelo con alguien que haya dejado de caminar como antes y lo haya aceptado como inevitable. Y dime en los comentarios. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿cuál de las 4 causas que mencioné resuena más con lo que tú estás experimentando? Tu cuerpo no dejó de funcionar. Solo está esperando la información correcta.